Recording is on. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es poder compartir en esta oportunidad una breve introducción a lo que nosotros vimos ayer. Así que vamos a comenzar hablando sobre los antecedentes generales de la Biblia. Para esta introducción vamos a decir que debemos remitirnos a que la Biblia es una revelación o una inspiración divina en forma progresiva. Esta revelación se va desarrollando en la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Este es un libro de revelación, lo que es la Biblia. No es un libro de historia, no es un libro de ciencia, sino que es un libro de revelación. Tiene que ver directamente con el espíritu. Si bien es cierto, hay textos que nos ayudan y que han sido corroborados por la arqueología desde hace bastantes años, y también en la actualidad la Biblia ha ido tomando también más seriedad desde el punto de vista académico. Bueno, entonces la Biblia es un libro de revelación. Podemos decir que la Biblia en sí supone un acto divino, y ese acto divino es el acto por el cual Dios da a conocer lo que el hombre no puede descubrir por sí mismo, sino que el hombre puede descubrir ciertos aspectos, pero no puede en su totalidad llegar a una conclusión correcta si es que Dios no se lo revela. Por lo tanto, podemos decir desde el recuadro, la parte inferior izquierda de la pantalla, vemos a un escriba que está tomando notas, y que vemos detalles, como punto 1 podríamos decir que son detalles de la vida de personas. Dios utiliza a seres humanos para poder mostrarnos esta revelación. Dios se revela a personas y estas personas escriben lo que Dios les dice y lo que vieron, porque fueron testigos oculares. Por lo tanto, todas estas narraciones, que como podemos ver en los reyes, podemos ver en los jueces, todas estas narraciones tienen que ver con situaciones comunes de las personas, en donde Dios ve también el propósito. Dios ve un propósito también, el de que todas estas narraciones quedaran escritas en el libro. Se utilizan detalles de vida de personas, personas comunes y corrientes, no personas, no héroes, sino que podemos ver en la Biblia personas que cometen grandes errores y que el remendar y el cambiar esos errores les hace a ellos ser tremendos hombres de Dios. Un autor decía hace bastante tiempo atrás, decía que no existen grandes hombres de Dios, sino que existe un Dios grande y poderoso y misericordioso que hace del ser humano un gran hombre. Y eso yo considero que es algo cierto. Como segundo punto, podemos ver el rollo que sale desplegado frente a nosotros, es que hay planes divinos, podemos decir los planes divinos de Dios para la humanidad. Como tercer punto también podemos ver a una persona escribiendo. Sus propósitos, podemos decir que son los propósitos de Dios por el cual la humanidad es creada. Hay propósito para todas las cosas que nosotros nos rodean. Todo tiene un propósito. No podemos ver algo que no tenga un propósito. El cristiano vive mediante el conocimiento de esos propósitos. Y podemos ver a otra persona que también está leyendo, vemos un cristiano que está leyendo la Biblia, y podemos decir que en la Biblia también está el destino de los seres humanos. De dónde nace el ser humano, de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, en estos 4 puntos que los voy a volver a repetir, es que en la Biblia se presentan 4 aspectos generales, que son detalles de la vida de personas, los planes divinos de Dios, los propósitos de Dios y el destino de los seres humanos. Entonces, la Biblia es un libro escrito bajo inspiración de Dios. Y esta inspiración se entiende como el acto divino por el cual Dios influencia al hombre.
¿A cuál hombre? Bueno, a los escritores sagrados, aquellos que escriben la palabra de Dios, que hoy decimos es palabra de Dios con autoridad, porque Dios le da esa autoridad. Entonces estos escritores sagrados eran personas comunes y corrientes, que también pudieron cometer errores, que también se equivocaron, pero que por esa gracia que es presentada mediante la ley, mediante los mandamientos, mediante la revelación que Dios hace a su pueblo, eh, es que el hombre también cambia su camino y decide también seguir a Dios, buscar el camino de Dios. No todos sí, porque vemos bastantes historias en la Biblia en donde se ve el mismo ser humano negando a su Dios. Por lo tanto, estos escritores sagrados registran lo que ellos vieron, lo que escucharon, lo que recibieron de Dios, y ellos se deciden a comunicar en forma exacta las verdades de Dios. Y eso vale decir sin mezcla de error. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia no tiene errores. Hay pasajes que están oscuros y que son difíciles de poder entender y que necesitan una interpretación. Hay pasajes que no merecen, no necesitan tanta explicación, tanta interpretación. Hay mensajes de Cristo, por ejemplo, que son muy directos, que hasta un niño pequeño puede entenderlo. Y eso es digamos, la eficacia de la palabra, pero también la simplicidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple y todo lo necesario para poder ser salvo se encuentra de forma explícita o de forma directa en la Biblia. Por lo tanto, no es difícil de entender. Este es un libro que fue escrito bajo inspiración de Dios. Y este acto divino, los escritores sagrados hicieron todo lo posible por no equivocarse. Por lo tanto, la Biblia, entonces, es la evidencia del amor de Dios, por el cual este don, que es el don de la revelación, se revela al hombre. Esta Biblia, o la escritura nacida en Oriente, y es revestida del lenguaje y de formas de la cultura oriental, de la cultura en donde se desarrolló, de todo lo que es la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la teología, está en base o envuelta en una cultura. Y eso es lo que nosotros recibimos. Bueno, debemos desentrañar cuáles son el significado de esos aspectos que quiere Dios que nosotros entendamos. Por lo tanto, como está envuelto en una cultura, tiene un mensaje para toda la humanidad. Cualquiera sea la raza, cualquiera sea la cultura y las costumbres. Ayer hablaba acerca, cuando escuchábamos esta clase, cuando dictaba esta clase, de que monjes tibetanos habían podido acceder a la Sagrada Biblia. Y uno de los misioneros, que había leído la escritura frente a estos monjes tibetanos, le gustó tanto lo que ellos habían escuchado de estos versos bíblicos, que ellos quisieron también que la escritura les fuese traducida en su idioma, y adoptaron muchos de ellos la escritura directamente y se convirtieron en cristianos en el futuro. Suele suceder que nosotros no entendemos decimos hay que traducir la Biblia a español. Bueno, pero ¿para qué traducirla al tibetano? Sucede algo muy precioso, porque cuando se traduce la escritura, China acababa de dominar la tierra del Tíbet. Dominaba, y hasta hoy en día, dominan el Tíbet, tiene poder sobre el Tíbet, y es por eso que vemos al Dalai Lama que anda por todos los lugares del mundo y no tiene un lugar fijo, está en el Tíbet, y él obviamente anda hablando y dando sus enseñanzas respecto a sus creencias, ¿cierto? Entonces, sucede que cuando se traduce la Biblia al idioma del tibetano, no recuerdo en este momento cuál es la variante lingüística, porque en realidad esto que estoy narrando lo leí en un libro hace algunos años y no lo recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que una vez que China toma el control del Tíbet, no les costó mucho porque el ejército chino es bastante poderoso, toma el lugar del Tíbet,
Ellos no tenían una forma de poder entender la Biblia. O sea, perdón, de poder entender el idioma del Tíbet. Uno de los idiomas del Tíbet. Y justo ese idioma, justo en ese idioma se había traducido la Biblia, que estuvo alrededor de 90 personas de forma trágica. Hay bastantes aventuras ahí, etcétera. O sea, es una historia bastante larga, pero yo se la cuento porque hoy día hay más de 10 millones de chinos. Más de 10 millones de chinos. Ellos podrían, más de 10 millones de chinos que son cristianos. 10 millones de chinos cristianos, solamente en China. Imagínense. Y muchas de esas personas del ejército chino se convirtieron al Señor al leer la Biblia, al querer aprender el idioma del Tíbet. Como no existía otro escrito que les pudiese a ellos enseñar el chino, o sea, perdón, enseñar el idioma del Tíbet, la Biblia ya había sido traducida al chino, pero también había sido traducida al idioma del Tíbet. Y es por eso que los chinos necesitan, el ejército chino necesita aprender hablar en tibetano, y se encuentran con que la Biblia está escrita en ese idioma y utilizan ese libro, que para algunos es lamentable, para algunos chinos en la actualidad, sobre todo los que están en el poder, es lamentable, pero se convierten miles y miles a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que es la traducción bíblica es un tema apasionante. Hay bastantes detalles más que mostrar, pero obviamente nos vamos a remitir a esto. Bueno, en una introducción al Antiguo Testamento, Dios llama a Abraham, luego que el pueblo de Israel se convierte en una gran nación. Hay ese llamado que hace Dios a Abraham es una manifestación de Dios, y es en donde Dios prepara la tierra para recibir al Redentor. El Antiguo Testamento se remite en eso, en que es, si podemos decir en un ejemplo, es que es la preparación para recibir al Redentor. Y es aquí donde en el Antiguo Testamento es donde nosotros encontramos las profecías, las figuras proféticas, los grandes profetas que anuncian la venida de un Salvador. Pero también podemos ver que dentro de la historia dentro de la historia del pueblo de Israel, que es donde se desarrolla, que es la historia del Antiguo Testamento, es donde Dios llama a Abraham, lo hace una gran nación. Luego esta gran nación se establece en Egipto. Y los egipcios, al ver que los judíos se estaban multiplicando, los toman como esclavos y los ponen a hacer ladrillos y a trabajar en las distintas cosas que hacían los judíos. ¿Cómo podemos ver que hay una influencia de los egipcios en el pueblo de Israel? Bueno, la adoración en los tiempos de Abraham era en base a la adoración, ¿cierto? Era en base a las canciones hechas, en base a los mismos mandamientos que Dios les da al pueblo de Israel. Pero vemos que tras la liberación de Egipto aparecen las danzas. Esto es una de las cosas que los judíos toman de los egipcios. Los egipcios adoraban a los dioses a través de danzas, de cánticos. Y bueno, los judíos toman esto, adoptan esto para poder adorar a Dios, ¿cierto? Es ahí donde la liberación de Egipto, en donde Moisés aparece como uno de los héroes que hasta hoy día es uno de los héroes del pueblo de Israel. Saca al pueblo de Egipto, no sin antes Dios luchar con el carácter de Moisés, luchar contra un carácter inseguro, un carácter que faltaba fe en algunos aspectos, pero que es un ser humano, y podemos ver la humanidad de Moisés, en donde Moisés en algunos aspectos tiene miedo, o por un escape de ira mata a una persona. Estas son cosas que han sucedido en toda la historia de la humanidad. Bueno, pero Dios quiere glorificarse en su pueblo y Dios le da la ley. La ley son los 10 mandamientos.
Cuando vemos la palabra ley en el Nuevo Testamento, logramos ver que ley se refiere a todos los primeros 5 libros de la Biblia, pero que también a la ley se refiere a los 10 mandamientos. Y es ahí donde Dios le da la ley al ser humano para que el ser humano israelita directamente pueda tener normas de conducta, normas que le ayuden a él a manejarse, digamos, a vivir una vida como a él le guste, como a Dios le guste, ¿ok? Había dicho ayer, y mientras estaba diciendo esto, me acordaba, y esto agradezco al Señor, también, que pueda también acordarme, de que la única cosa que escribe Dios en toda la Biblia es la ley, o sea, es los 10 mandamientos. Pero que estos 10 mandamientos son destruidos por un ser humano, por Moisés, cuando él se enoja a ver que el pueblo se había vuelto idólatra, de que el pueblo había hecho un becerro de oro y que al escuchar los cánticos, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí junto a nuestro Dios, Dios le dice, desciende porque el pueblo obviamente se ha corrompido. ¿Se ha corrompido en qué forma? En que ellos han hecho sus dioses, han hecho uno de sus dioses, que es un becerro, uno de esos dioses también que pertenecían a la tierra de Egipto. Y lo que hace entonces Moisés es destruir esta tabla, es arrojársela, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Está bastante enojado. Pero bueno, Dios de todas formas le dice a Moisés que vuelva a escribir en estas tablas los mandamientos de Dios que él le había entregado en el Sinaí. Entonces, hay una división entre el pueblo, algunos mueren y otros siguen la adoración a Dios, pero al ver que se abre la tierra y que se traga a muchos y que caen vivos al infierno, ven que están tratando con un Dios que no es cualquier Dios, sino que es el Dios celoso, el Dios que escoge a Israel para glorificarse y que está dolido también, que se duele, que siente dolor por las cosas que hace el pueblo de Israel. Bueno, es ahí donde también se establece una norma de adoración a Dios, se establece una forma de templo en donde se podía buscar a Dios. Este es el tabernáculo de adoración, en donde se presentan sacrificios de animales, a diferencia de otras tribus que estaban alrededor de Israel, humanos y también de animales, o de niños y también de animales, y que la vida para los pueblos de alrededor de Israel no era tan significativa. No podemos ver eso en la Biblia, porque vemos desde el principio que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay una imagen de Dios en cada ser humano. El valor de la vida humana es el valor que Dios le da al ser humano, al haberlo creado a su imagen y semejanza. Si bien es cierto, nosotros no somos todopoderosos, no tenemos todo el poder, o no somos omniscientes, no lo sabemos todo, no somos omnisapientes, no sabemos todo, hay muchas dudas, hay muchas preguntas que tenemos, pero sí el ser humano puede adquirir cierto poder, puede saber ciertas cosas, puede pensar, tener un libre albedrío, puede tomar decisiones independientes, ¿cierto? Y eso también es porque Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, por lo cual principalmente tiene un valor intrínseco, tiene un valor el ser humano, y ese es el valor que Dios le dio, ¿cierto? Pero también puede hacer cosas y tiene también conocimiento el ser humano, conoce el bien y el mal. Así que, pero todo esto, amados hermanos y hermanas en su mayoría, yo agradezco al Señor la posibilidad de tener esta oportunidad de mostrarles esto. Dios no quiere que el pueblo se acerque con manos vacías, sino que siempre hay un sacrificio, siempre hay una fiesta que Dios establece para su pueblo. Bueno, sigue avanzando la historia y es ahí donde el pueblo de Israel es dirigido hacia Canaán para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado por heredad.
y era necesario echar a los cananitas de ese pueblo. Los cananitas no eran, los cananeos no eran personas, digamos, santas, sino que hacían bastantes cosas malas. El trato a los esclavos era bastante terrible. A diferencia del establecimiento de las leyes para los esclavos que Dios había establecido, valga la redundancia. ¿De qué forma lo hace Dios? Bueno, que la esclavitud en aquel tiempo para los judíos no era la esclavitud como nosotros la entendemos de manera occidental, en donde los esclavos no tenían derechos, los esclavos eran usados peores que animales. No, sino que para los judíos los esclavos tenían dignidad, los esclavos eran por un límite de tiempo, los esclavos también y aquellas mujeres que eran tomadas como esposas ya no podían ser usadas como esclavas, sino que deberían ser adoptadas como hijas, como esposas, como familiares. Entonces la esclavitud viene a ser un trabajo en algunos aspectos y también viene a ser una de las digamos, de la salvación de la misma muerte por hambre, o de la misma muerte al no tener nada. También se establecen en la misma ley de Dios, se establece para los levitas formas de adoración, se establecen formas de tratar al esclavo, formas de tratar a los extranjeros, formas de tratar a la gente pobre. Vemos a un Dios sensible que está dando normas para que su pueblo siga caminando, pero de forma correcta, no de forma que nosotros obviamente hoy conocemos que la esclavitud existe, y existe de una forma terrible todavía. Por ejemplo, en China todavía existe la esclavitud, en algunos países de África, en los países árabes todavía, en algunos países árabes todavía existe la esclavitud. Bueno, vemos bastante adelantado a este Dios, a esta religión la vemos bastante adelantada para su época. Algunos no la entendieron, sí. Algunos o muchos no lo entendieron. Bueno, sucede que Israel conquista Canaán en manos de sus héroes. Estos héroes son simples seres humanos que se enferman, pero que también tienen que morir. Se establece un grupo de jueces. Estos jueces van a gobernar sobre Israel, pero algunos lo van a hacer al mismo tiempo. Nos referimos al libro de jueces. Hay jueces que van a estar en distintos lugares y que van a reinar la tierra, van a salvar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a ser dado a la idolatría, y es una historia que se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Lo bendice a tal punto de que el pueblo comienza a buscar a otros dioses, se aburre de este Dios todopoderoso, de este Dios que le da normas, de este Dios que es tan precioso, que es tan hermoso con su pueblo, tan preocupado, ¿cierto? Que se transforma en una columna de fuego que usa su poder y los cubre como una columna de fuego en el desierto antes de la conquista de Canaán, para que el pueblo no fuese eliminado por las naciones alrededor, pero también se transforma en una columna de humo para proteger a su pueblo en el día, en la noche como una columna de fuego y en el día como una nube que protege a su pueblo de los rayos solares, del calor abrasador. ¡Wow! Es un Dios precioso. Bueno, se establecen reyes, se establece una monarquía, y esto es en base a lo que el pueblo le pide a Dios. Le pide establecerse como una monarquía. El pueblo de Israel quiere tener un rey que gobierne sobre ellos. Dios le dice a Samuel: no te preocupes, Samuel, úngeles a un rey. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, porque era Dios quien reinaba sobre los judíos antes de la monarquía. Hay reyes que caen en adulterio, que caen en pecados terribles. Algunos de ellos van a matar a los profetas, van a cortar a los profetas por la mitad, van a establecer leyes y van a quitar la misma ley, valga la redundancia, del pueblo.
y van a poner a otros ídolos en el templo sagrado, ¿no? Cosas terribles van a acontecer. Y es ahí donde Dios permite que haya otra cautividad, otra esclavitud. El pueblo de Israel es llevado por los babilonios y también los israelitas son llevados presos, cautivos, a tierras donde van a ser tomados como esclavos y van a estar bastante tiempo en ese lugar. Muchos van a morir en la esclavitud, como muchos también mueren en Egipto antes de ser liberados. Y es ahí donde Dios les restaura nuevamente y les permite volver a construir las murallas, volver a reconstruir el templo y que se vuelva a establecer la adoración nuevamente que había sido establecida en el desierto, en el tabernáculo de oración. ¿Okay? Así que Dios llama a Abraham con un llamado grande de hacerlo una gran nación, pero que también esta nación iba a tener muchos errores, esta nación iba a pasar por muchas cosas, por causa de sus pecados, por causa de su idolatría. Aún podemos ver que Él es fiel y verdadero, porque Él nunca abandonó a su pueblo, sino que todas estas cosas que sucedieron fueron para que entendieran los judíos de que solamente hay un Dios y que ese Dios está preocupado por ellos y que está preocupado por nosotros hoy. La palabra Biblia significa biblioteca o significa los libros. La Biblia contiene 66 libros. Contiene 66 libros. Estos 66 libros no son cualquier libros. Son libros obviamente inspirados por Dios. Hay libros que son históricos, hay libros que son históricos de la Biblia, ¿cierto? Los libros que relatan la historia del Antiguo Testamento. El Pentateuco tiene 5 libros, los libros históricos son 17, los libros poéticos son 5, los libros proféticos son otros 17 libros, comenzando de Génesis y terminando en Malaquías. Esta Biblia está escrita por 40 autores distintos, de diversas profesiones. Algunos van a ser reyes, otros pescadores, otros van a ser profetas de oficio, otros van a ser agricultores, otros van a ser una especie de gobernadores, digámoslo así directamente. Y ha sido escrita la Biblia alrededor de, o el tiempo, en tiempo de 1500 años. Estos escritores no se pusieron de acuerdo, estos 40 autores no se ponen de acuerdo para escribir un libro, sino que hay una enseñanza en relación y esta historia continúa. Eso es algo que no sucede en ninguno de los libros que nosotros conocemos en la actualidad. No hay libros en donde nosotros vemos 66 tomos de distintos autores, de 40 autores distintos, que narren la misma historia, pero con diferentes detalles o con distintas visiones. Esto es algo precioso, hermanos, esto es algo precioso. La Biblia fue escrita durante 1500 años, en donde Daniel narra ciertas cosas que están escritas en arameo, el idioma del pueblo, el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, porque el hebreo lo utilizaban los doctores de la ley, el hebreo lo utilizaban los rabinos, los profesores de aquella época, los maestros de aquella época utilizaban el idioma hebreo. Pero nuestro Señor sabía arameo, pero también sabía hablar hebreo, ¿cierto? Él lee el rollo en la sinagoga y se remite a una profecía poderosa. Y él lee el rollo en hebreo. El Nuevo Testamento también fue el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Algunos dicen que Mateo, ¿cierto? El Evangelio según San Mateo fue escrito en hebreo, pero en su totalidad hay un debate ahí, un debate bastante interesante. Pero el griego el Nuevo Testamento en su totalidad está en arameo también, dentro del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo utiliza frases en arameo. ¿Ok? Bien. La estructura básica de los libros de la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Los libros del Antiguo Testamento, bueno, está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, están los libros históricos, los 17 libros que le había mencionado, 5 libros poéticos, 17 libros de profetas mayores y menores. Hay una tarea también que yo he dejado en WhatsApp escrita, en donde ustedes tienen que saber cuáles son los profetas mayores, los profetas menores, cuáles son esos 5 libros poéticos, cuáles son esos 17 libros históricos, y ya sabemos cuáles son los libros del Pentateuco. ¿Okay? Entonces, es importante poder saber cuáles libros son los que en donde se narra la historia de Israel, los libros históricos. Hay libros que son dobles también, como primera y segunda de Crónica, que también es primera y segunda de Reyes, y ahí se narran también historias del mismo pueblo de Israel. Pero también el Nuevo Testamento contiene 4 libros que son biográficos, 4 libros que son biográficos, que me refiero a los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, las 13 epístolas de Pablo y otras 8 epístolas generales y un libro profético. Con eso termina el canon del Nuevo Testamento. Así que vamos a ya estar finalizando este video. Ha sido solamente un resumen. Antiguo y Nuevo Testamento se refieren a pacto o alianza. Bueno, ¿qué pacto, qué alianza? Primero, el pacto de la ley mosaica que recibe Moisés. Por Dios le da a Moisés. Y también otro pacto que Dios hace, un pacto ya abierto a toda la humanidad, porque el pueblo de Israel no logra ser un buen testimonio para la humanidad y no logra traer tanta gente a la salvación. Como dice el libro de Proverbios, que aquel que es sabio gana personas para nuevos creyentes al judaísmo de aquella época. Pero el Nuevo Testamento se abre ya Cristo a toda la humanidad, y este nuevo pacto se hace a través de recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 2 pactos distintos: Antiguo Testamento, el pacto con los judíos, y el Nuevo Testamento, que es el pacto a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, hermano. Hay grandes hitos de la historia bíblica. Uno de ellos es la creación de Dios, otro de ellos es la caída del hombre, el juicio del diluvio que se da en la época de Enoc, no de Enoc, en la época, se da en la época en donde hay un diluvio tremendo. No logro en este momento enfocar el nombre. No me logro acordar el nombre, no sé qué es lo que me sucede, pero no logro. Es Noé. Mi esposa viene acá, me abre la puerta y me dice: Noé, Ricardo, Noé. No es Enoc, es Noé. Es la época de Noé. También Moisés recibe la ley, ¿cierto? Que esto es un hito importante. Y otro de los hitos más importantes de la humanidad y de la historia de la Biblia, digámoslo así, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es otro hito, donde Jesucristo muere por nuestros pecados y Él nos da la salvación, ya no a través de esas normas, sino a través de una gracia, pero que también viene a ser mayor nuestra responsabilidad, mayor a la de los judíos de aquel tiempo. Que el pecado ya no basta solamente en hacerlo, en cumplirlo, en llevarlo a cabo, el pecado, sino que ahora se basa en solamente pensarlo en nuestros corazones. Este Dios poderoso, Jesucristo nuestro Señor, demanda de su iglesia una perfección aún mayor. Bendito sea el Señor por siempre. Y el tema general de la Biblia, entonces, se refiere a lo que es la redención del hombre. ¿En qué se resume entonces la Biblia? Bueno, se resume en que Dios busca a su pueblo para redimirlo, para comprarlo. Como dice la palabra en griego, tetelestai, la redención del hombre. Redención es
Se refiere a comprar una tierra, comprar un terreno. La Biblia presenta a Jesucristo como el autor de la redención, y redención significa comprar un terreno, redimir la tierra. Este terreno me pertenece, esta tierra me pertenece, dice el Señor. Y este es el Redentor de todos los hombres. Aquí terminamos. Hemos hecho un pequeño resumen. Ayer nos habíamos extendido bastante, pero creo que esto es lo que hasta este punto está bien que avancemos. Yo les voy a pedir, sí, que sigamos en contacto a través de WhatsApp y que podamos avanzar con lo que es la tarea. Yo quisiera, hermanos, que cada uno pudiese aprenderse de memoria los libros de la Biblia. No es algo fácil, no es algo fácil. He dejado un cuestionario también en WhatsApp. Necesitamos responderlo. Para poder aprender necesitamos hacer tareas también. Así que tenemos un mes para poder aprendernos los libros de la Biblia. De hecho, esto es necesario que nosotros lo hagamos, no para que los demás sepan que no sabemos los libros de memoria, sino que nos va a servir a nosotros para poder identificar mejor las historias de la Biblia, en qué parte están ubicadas, y después usted no se va a dar ni cuenta que ya se va a saber versículos de memoria y grandes trozos de la palabra de memoria. Esa es la idea. El Islam, la religión del Islam, así también como la religión judía, ponía a los niños desde los 5 años en adelante a que ellos aprendieran libros de memoria completos. Nosotros no hacemos esto en nuestra cultura occidental. Y a veces nos parece que es imposible, pero nuestra capacidad cerebral puede mucho más. Así que yo deseo que podamos aprenderlo. No se miren menos, hermano, no se miren menos. Usted puede. Y si no puede, pídale al Señor que Dios le ayude, le dé memoria y le pueda guiar para poder aprender los libros de la Biblia, para poder aprender más la palabra del Señor y para que podamos ser personas que tienen un conocimiento mayor, pero que también lo saben utilizar. Para eso Dios también nos toma a nosotros, ¿cierto? Para que sirvamos como expositores de su palabra. ¿Ok? Nada más que agregar, que el Señor les bendiga. Hasta aquí dejamos esta grabación. Anhelo mucho que el Señor guarde sus vidas y nos vemos entonces en marzo. Dios les bendiga.